¿Qué tal, amor? Bien, 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 con un guión, una escaleta. Hombre, todo montado y todo bien organizado, como tiene que ser. No, no, está estupendo, no, no, pero que hay tela, ¿eh? Tela que cortar. Hay muchísima tela que cortar. Tres, tres trajes, un chaleco. Totalmente, totalmente. Voy a intentar ceñirme a lo que tengo puesto No, no, porque soy de mucho divagar, así que vamos a intentar poco a no, muy, poco. muy fructífero, muy bien, muy bien. No, es por hacer un poco de broma. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues nos enfrentamos en este cálido y largo verano Ujú, a un proyecto muy interesante que es el cine húngaro, ¿no? ujú. Me has puesto ya incluso los pioneros, nace el cine húngaro en 1896-1919. Tengo que decir que hay una película que no he encontrado, que es la primera, la de 1901, de Dan, Ujú. que no he encontrado ni una carátula, o sea, no he encontrado nada. La demás sí, la de... Pero bueno, bienvenido, Daniel, Muchas gracias. y espero que esto sea súper interesante, pues para todos aquellos cinéfilos que quieran tener una aproximación Ujú. a un cine que es muy conocido y a la vez no tanto, ¿eh? O sea, yo creo que hace como unos 5 o 6 años que conocí el trabajo de Béla Tarr y me Sí. entusiasmó. Ya a partir de ahí me pareció una genialidad. Pero vamos a empezar con tu proyecto, con tu Ujú. guión y te paso la palabra. Genial, pues muchas gracias por la presentación. De hecho, sí, mucha gente cuando piensa en Hungría, el primer nombre que se le viene es Belatar, así que vamos a intentar también a través de esta especie de historia breve del cine húngaro, ver de dónde viene justamente la influencia de Belatar. Y comenzamos, como toda historia del cine, comienza en 1895 con los hermanos Lumière. En este caso comenzamos nuestra historia del cine húngaro en el 96, en 1896. Justamente el año, esto ya son casualidades de la vida, en el que se está celebrando el milenio por la conquista magiar. Los magiares eran una nación, un grupo cultural de nómadas que venían de las estepas, que se asentaron justamente en el 896 en la zona de los Cárpatos. De hecho, el idioma húngaro viene de esa nación, ¿no? De los magiares. Por eso es tan diferente al latín, incluso al sajón y al germano. Viene por otra rama. Además, un momento muy interesante a nivel geopolítico, porque se está cociendo lo que son los primeros nacionalismos, que luego va a explotar todo con la llamada en ese momento Gran Guerra, y queda apenas pocos años, en realidad, para que comience en 1914. Y estamos hablando de que en ese momento Hungría forma parte del Imperio Austrohúngaro, la corona dual entre Austria y Hungría, bajo la influencia de los Habsburgos. Entonces se está modernizando todo de forma muy rápida, se está modernizando sobre todo la capital, Budapest, y los exteriores. Y eso también va a ser muy importante luego cuando veamos el cine social húngaro, cómo hay una gran diferencia entre ciudad y el pueblo, la zona rural. Algo que también cuando hablábamos del cine de Rumanía, concretamente cuando hablábamos de Radu Jude, veíamos que su cine también hablaba de esta gran diferencia. Y en esta primera época, en la que es considerada como la primera obra cinematográfica, o al menos la que tiene más importancia y la que tiene más influencia, es justamente de Dance. Voy a intentar no decir los nombres en húngaro, eh, porque no tengo el conocimiento húngaro, así que seguramente si hay alguien que sepa húngaro y digo algo que está mal, desde aquí mi disculpa. The Dance, una obra que dura aproximadamente como 2 minutos, en 1901 se estrenó, hecha por Jesa Sitji y Bela Sitikovsky. Es curioso porque una de estas, igual que pasa en toda historia del cine, independientemente de qué país nos estemos
focalizando. Al principio, el cine y el teatro están muy ligados. Con el tiempo, a medida que se van haciendo diferentes avances narrativos, técnicos, etcétera, etcétera, se va desligando el cine del teatro y ya no se hace ese teatro filmado como muchas veces lo llamamos. The Dance es eso, no es exactamente un teatro filmado, pero sí que hay una idea muy teatral, muy escénica, muy sobre la tarima, muy circense, y en eso reside la cuestión de esta película. La siguiente, que sería en 1914, The Exile, fue hecha por una persona muy interesante que en húngaro se llama Mihaly Kertész, un hombre que de orígenes judíos emigraría a Estados Unidos y en 1942, bajo el seudónimo, bajo el nombre de Michael Curtiz, estrenaría Casablanca. Es decir, eso, ¿quién diría, no? Cuando uno ve Casablanca diría, ostras, viene esto de un señor de Hungría. Pues sí, hasta eso tenemos que comentar. Y luego seguiremos hablando un poco más de estos emigrantes porque es muy interesante. Y luego, The Veteran, en 1917, estrenado, dirigido por Bela Balog, es una película que está justamente en plena Gran Guerra y habla sobre todo de los eventos bélicos y de la situación de varios militares, varios soldados que se tienen que enfrentar a diferentes situaciones personales. También esta película tiene como diferentes ecos que luego podremos escuchar cuando ya termine la Gran Guerra, Hungría se parta, se balcanice, nunca mejor dicho, y el Imperio Austrohúngaro pierda la Gran Guerra. Veremos cómo estos ecos de la película de Veteran de Bela Balog se escuchan a través de las palabras de los emigrantes húngaros que van a Reino Unido y a Estados Unidos. Uno de estos emigrantes de Estados Unidos ya he dicho que fue el mismísimo Michael Curtiz, pero otro, también muy famoso, productor y director, que en vez de ir a Estados Unidos fue a Reino Unido, era el tal Alexander Korda. Es decir, una cosa muy importante dentro del cine húngaro que forma a grandes técnicos, forma a grandes artistas, pero por cuestiones sobre todo de quizá lo que se llama del soft power, ¿no? No tienen tanto, ni tienen soft power ni hard power, que lo de intentar influenciar a la gente a través de la cultura, pues eso en realidad lo tiene Hollywood. Y enfrentarse a Hollywood es complicado, ¿no? La historia del cine no ha demostrado que es sumamente complicado. No es imposible, pero es complicado. Y más siendo una potencia, bueno, más siendo una nación como Hungría que acaba de salir de una guerra cuanto menos devastadora. Siguiendo con su historia, tenemos que avanzar, tenemos que saltar a 1919. En 1919 se proclama la República Soviética Húngara, gracias sobre todo a esta idea revolucionarias que se estaban dando en la Unión Soviética. En ese momento se estaba dando la guerra civil entre los blancos y los rojos. Y un tal Bela Kun, el que muchas veces sería conocido como el Lenin húngaro, proclamó esta República Soviética Húngara que duró 133 días. Bela Kun tenía una cosa muy clara, de igual forma que lo han tenido siempre todas las naciones de tendencia comunista o socialista. El cine es un gran instrumento revolucionario y propagandístico. Es decir, el cine es una herramienta poderosísima y los socialistas lo entendieron al momento de llegar al poder. No estamos hablando de que, como Hollywood, que lo entiende como sí, también una herramienta de soft power, como he dicho antes, pero sobre todo lo entiende como una herramienta de beneficio, de oferta y demanda. Es decir, la forma de conceptualizar el cine, de modificarlo y de transformarlo a través de justamente el capital. En la esfera de influencia soviética, llamámoslo así, eso no es tanto así, porque no hay una demanda per se, un dinero detrás que se necesite reponer, no. Aquí es más intentar apostar por ideología y valores similares a la del régimen. Y Hungría
posteriormente hablaremos, en este caso es muy interesante cómo intenta escabullirse sobre todo en la influencia stalinista en ese momento. Pero bueno, volviendo a Bela Kun, instaura justamente una de las primeras escuelas nacionales de cine en Budapest, de nuevo, siguiendo los pasos que hizo Lenin en Rusia. Ahí tenemos al propio Sergei Eisenstein, siendo también profesor en una de las escuelas que se fundarían dentro de la Unión Soviética. Pero ¿qué pasa? Que hemos dicho que este régimen comunista duraría 133 días y sería sustituido por el régimen de Miklos Horthy. Este señor duraría bastante tiempo en el poder porque él decía que era el regente de Hungría, que él no buscaba el poder, sino que, llegado el momento, pondría a un rey en Hungría, porque él consideraba que Hungría toda la vida había sido un reino y que no, esta cosa del experimento presidencial y democrático no tenía ningún tipo de sentido. En realidad podemos aquí hacer un claro paralelismo también con lo que pasó en España, lo de Francisco Franco cuando dijo que en algún momento habría un rey, que él era más que un regente, pero la corona nunca fue ocupada durante su gobierno. Pues Miklos Horthy era exactamente lo mismo, era el Franco de ese momento. Y en este momento Miklos Horthy, de tendencia muy conservadora, muy nacionalista, de hecho, no solamente es que tuviese alguna fantasía húmeda, por así decirlo, con Adolf Hitler, es que fueron aliados durante la guerra y durante el gobierno de Hitler, Hungría se expandió bastante, pillando la zona de Transilvania, la zona de Transilvania de Rumanía, alguna parte de Ucrania, incluso una zona de los Cárpatos de Eslovaquia. Entonces Miklos Horthy, de igual forma que lo hizo Bela Kun, entendió el cine también como una herramienta muy poderosa, porque sabía que el cine podía mover a las masas, por eso lo controló desde el primer instante. Esto aumenta lo que es esta fuga de cerebros que ya se estaba dando nada más comenzar la guerra. La Gran Guerra, luego la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas, y luego justamente la dictadura de Miklos Horthy. Sobre todo, ya ha llegado el 33, cuando los nazis ascienden al poder en Alemania y poco a poco van consolidando su influencia a nivel europeo, sobre todo en Europa Central y Europa del Este. El antisemitismo, una de las características fundamentales del nazismo, comienza también a hacer mella en Hungría. Y justamente Hungría es una de las naciones en ese momento con una gran fuerte influencia de la comunidad judía. Entonces, evidentemente muchos, por miedo a la represalia, poco a poco fueron abandonando Hungría. Curiosamente, los grandes artistas eran judíos, por eso uno de los motivos de huir precisamente de ahí. Y si hablamos de películas del momento, la primera, por así decirlo, es de 1931, que es Hippolyte de Butler, de Itzvan Szekely, que es una comedia, una pequeña comedia familiar, por así decirlo, sin intentar meter mucho en el dedo de la llaga, porque ya en ese momento pues, se intenta crear algo más suave para tampoco molestar al régimen. Pero hay algo en esa película muy interesante que, pese a que todo sea muy suave, muestra la gran diferencia que hay entre la Hungría tradicional y la Hungría moderna. Porque otra cosa no, pero Miklos Horthy, pese a ser muy conservador y muy nacionalista, quería proyectar una imagen de Hungría que fuese la nueva Hungría, la gran Hungría. De hecho, él tenía la concepción de crear la gran Hungría, que era una Hungría industrial, tecnológica, muy moderna. Entonces eso se ve justamente en esa película, ese choque de ideas. Y la otra película que tenemos que hacer referencia es People on the Mountain, de 1942, de Itzvan Szot. People on the Mountain, 1942, ya estamos en plena Segunda Guerra Mundial, quedan apenas 3 años. En ese momento, para hacernos una idea de cómo está la situación en Europa,
las tropas alemanas están sitiando Stalingrado, se dice que van a llegar a Moscú, dentro de poco van a tomar Leningrado. Un año después, en 1943, todo se cae. Y a partir del 43 ocurre lo que sabemos, la Unión Soviética y los aliados se dividen Europa en dos esferas y justamente Hungría cae en la esfera de los soviéticos. People on the Mountain es una película muy diferente a la que hemos hablado antes, la de Hippolyte Butler. Es una película con una fuerte mirada social y una gran carga humanista. Y justamente esta película, por así decirlo, podríamos estar hablando que es un gran referente o un gran pionero de precisamente la mirada que tiene Béla Tarr, incluso otros contemporáneos, otro cineasta húngaro del momento. Habla concretamente de una comunidad rural en los Cárpatos que tiene que enfrentarse justamente a las consecuencias de la guerra y de sus situaciones personales. Por tanto, son planos muy duros donde se muestra sin ningún tipo de problema la miseria y la pobreza del lugar. Y si vamos atando cosas, estas ideas y estas imágenes que puedo estar describiendo, es que perfectamente se nos puede venir a la mente el mismísimo Béla Tarr, ¿no? Esa cosa de mostrar lo sucio, de indagar en la miseria humana. Y bueno, solamente como una anécdota, he dicho que People on the Mountain es de 1942. En ese momento, como ya he mencionado con anterioridad, se está estrenando en Estados Unidos Casablanca, hecha por otro húngaro, Michael Curtiz. Es decir, que, de nuevo, me reafirmo en la idea de que el cine húngaro tiene grandísimos artistas. El problema ha sido siempre su historia, en el sentido de que por culpa de ser una nación pequeña en Europa del Este, sin ningún tipo de influencia y menos con un idioma que solamente hablan ellos, en realidad no se ha podido llevar mucho a otras zonas del mundo, salvo, ya luego veremos que en los años 60, 70, 80, gracias a los circuitos de los festivales, ya poco a poco se empieza a conocer un poco el cine húngaro. Pero hasta ese entonces o bien conoce a los autores que emigraron y que se cambiaron el nombre porque cuando decían su apellido era impronunciable, o si era un fanático que te recorría, no sé, los Cárpatos, pues tenías la oportunidad de encontrarte alguna que otra peliculita de esta. Siguiendo la historia, concluye la Segunda Guerra Mundial, recordemos, en 1945, se parte a través de la Conferencia de Yalta Europa en dos esferas, y en 1948, por fin los comunistas, los comunistas de Moscú, establecen su poder total en lo que sería Hungría. Se proclama la República Socialista de Hungría. Es muy interesante el proceso que se va a vivir no solamente en Hungría, sino también en Polonia, en Rumanía, en Bulgaria, países que en principio vienen de economía capitalista o economía en teoría explotadas justamente por otras naciones capitalistas, cómo ese paso se va a dar al socialismo. Y eso va a tener unas consecuencias. Es decir, el pasar de una economía completamente de libre mercado a una economía planificada va a tener, evidentemente, unas secuelas muy gordas que se van a convertir en traumas generacionales para las familias. Y eso se va a ir viendo poco a poco en el cine. Evidentemente, este cambio radical de un sistema a otro se hace, lógicamente, por medio de la sangre. De ahí la revolución, si no sería una evolución en todo caso. Y al ser algo impuesto, sobre todo desde Moscú, desde los parámetros de Moscú, va a traer muchísima pobreza, muchísima miseria, va a traer muchísima hambruna, y esto va a ser el caldo de cultivo precisamente para generar una mentalidad
colectiva de artistas, de tenemos que hablar de esto. Esto poco a poco se va a ir dando, pero lo dejo ya como pincelada para cuando lleguemos al momento digamos, ah, de aquí viene, efectivamente. Todo se va dando. Bien, otra cosa importante a destacar es que pese a que vivamos en un bueno, pese a que estemos hablando de un estado completamente cerrado, hermético, donde solamente es importante lo que se da para promover los valores institucionales, también hay peliculitas que intentan alejarse un poco de esto sin, de nuevo, de igual que, por ejemplo, antes hablábamos de Hippolyte de Butler, no hacía mucha crítica al régimen de Miklos Horthy, pues también hay películas que no pretenden criticar mucho el sistema comunista y más centrarse en lo que es el día a día. Por ejemplo, tenemos una en el 1954 de Caroline Mack que se llama Lilion Fee. Es una comedia, es una pequeña comedia que tuvo gran éxito comercial. Esto es lo gracioso de esta película, porque no tiene nada que ver con el comunismo, no tiene ningún tipo de apología política de un lado a otro, es simplemente una comedia. Y tiene mucho sentido que fuese un éxito comercial porque estamos hablando de que Hungría estuvo en plena guerra, su población vivió la guerra y como toda sociedad a veces necesitamos evadirnos. Y qué mejor forma también de evadirnos que una comedia que no tenga mucho run intelectual. Una película que ya sí que ya empezamos a cambiar un poco, a virar de sentido, donde ya sí que hay una crítica explícita, sobre todo al fascismo, es El profesor Aníbal, 1956, de Zoltán Fabri. Esta película es magnífica porque muestra a un profesor que teme la persecución justamente del régimen de Miklos Horthy. Aquí ya se empieza a usar la historia claramente para empezar a criticar ciertas cosas. Uno podría hacer paralelismo justamente con el régimen que se está viviendo, el régimen comunista que se está viviendo en el 56. Perfectamente se podría hacer paralelismo. Lo que Zoltán Fabri te diría es que él no tiene nada que ver, lógicamente. Puede que ya cuando se acabe el régimen te diría otra cosa, pero en ese momento está criticando al fascismo y sobre todo el miedo que nos produce el fascismo o el miedo que nos produce ser controlado o ser alienado. La siguiente película es del 1956 también, que se llama The Bridge of Life, de Marton Keleti, que esta película, sobre todo, se centra en lo que sería ya un cine social e institucional de la época, un cine socialista por excelencia, un cine donde se habla del proletariado como el gran protagonista. Esas películas, esto nos recuerda a esas primeras películas de Einstein, donde el pueblo era el protagonista y donde el pueblo se movía frente al gran problema social que es la pobreza, la miseria, la intolerancia y la injusticia social. Y justo esto se da en el 1956, un momento importantísimo para la historia de Hungría, porque por desgracia la historia ya no solamente de Hungría, sino de los países de la Europa del Este, es la historia de la fricción entre dos grandes potencias, siempre. Si nos vamos a Polonia, ha sido la historia entre la pelea que ha existido entre Alemania y Rusia. Polonia ha estado ahí. Hungría ha estado sometida por lo austríaco durante muchísimo tiempo, al menos la corona de Habsburgo, y luego bajo la influencia ya no solamente comunista, sino también zarista. Los zaristas eran los primeros en hablar de la defensa de los pueblos eslavos. De ahí también esta cosa de que los serbios hayan tenido siempre mucha afinidad con los rusos. Es verdad que luego Yugoslavia es otra cosa diferente porque estaría gobernado por Tito, y Tito, digámoslo así, era muy diferente ideológicamente a Joseph Stalin. Pero la historia de los países de Europa del Este es eso, la historia de la fricción entre dos grandes potencias. Y Hungría se encuentra eso, entre dos grandes potencias, entre el bloque capitalista y el bloque comunista. Y necesita sobrevivir, necesita también encontrar su sitio.
En 1956 se da lo que se conoce como el fracaso de la revolución, porque interviene directamente la Unión Soviética. Dice, mira, vosotros no sabéis gobernaros, vamos a hacer lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es gobernar a la gente. Esto no es atípico, porque luego se daría en Praga con la intervención, se vería, y luego también en Polonia, cuando se intentaba abrir el régimen, también cuando hablamos en su momento de Rumanía. Es decir, eran países que intentaban abrirse, pero que llegado el momento, ¡pum!, llegaban los tanques de la Unión Soviética y decían, no, vamos a relajarnos. ¿Qué pasa? Que llegó un señor que quizá al menos a nivel cultural sí que sirvió para bastante, que este señor va a ser referente para lo que ya queda de final de comunismo. Ha estado gobernando intermitentemente durante algún que otro periodo, que es el tal János Kadar. János Kadar fue dirigente de la República Socialista Húngara e instauró lo que se conocía como el socialismo de goulash. Goulash no es más que un plato típico húngaro donde se mezclan diferentes ingredientes. Y tenemos, yo qué sé, patatas, puerro, de lo que sea, pues lo echamos todo y hacemos un goulash. Bien, la gracia de Kadar cuando instauró este socialismo de goulash, o así fue como se denominó, fue porque quería crear una economía mixta, no sobre todo planificada, pero que tuviese algún que otro aspecto del libre mercado, y meterlo a Hungría y sobre todo intentar abrir un poco más el régimen. Acabar no con la censura, porque evidentemente había censura, eso es lógico dentro de una dictadura del proletariado, pero quería como que hubiese un poquito más de autonomía para los artistas. Y esto es esencial, porque sí que la va a haber y, y se va a dar algo, sobre todo a nivel colectivo, que es la cosa de hablar del presente a través del pasado. Es decir, usar guerras del pasado para intentar criticar nuestro presente. Y aquí tenemos una obra en el 66, en 1966, de Miklos Jansó, que se titula Los sin esperanza, Los sin esperanza. Es una obra, es una de sus primeras películas, pero es magnífica. Es decir, a quien le guste ese cine crudo, por así decirlo, esta es una muy buena obra para empezar, sobre todo para meterse en lo que es el cine húngaro. Lo que hemos visto antes era más bien películas del comienzo de esa historia clásica, pero ahora vamos realmente a lo potente. Es una película donde habla del poder, donde se habla de la violencia, se habla de la obediencia, de la masa frente al individuo. Se habla también, y esto es una cosa importantísima, porque comienza un poco también a resquebrajarse esta idea de, de tenemos que seguir una línea muy clara de pensamiento, que es cómo los sistemas políticos o los regímenes totalitarios, aunque, bueno, sí, totalitarios, incluso hasta democráticos, tienen el poder de influenciar en la gente. La cosa es que Miklos Jansó tiene una idea muy clara. Independientemente de qué poder no esté gobernando, ese poder tiene la voluntad, si acaso, de querer alienarnos, independientemente de que sea para un bando o para otro, pero nos va a cambiar, o nos quiere cambiar, mejor dicho. ¿Cómo muestra esto Miklos Jansó? Y aquí cuidado, porque esto va a ser esencial para el cine posterior húngaro, porque a partir de aquí se va a instaurar realmente una concepción muy clara de lo que se va a ir poco a poco construyendo. Se crean planos largos, espacios muy abiertos, personajes que salen y entran del encuadre poco a poco. Todas estas imágenes nos van recordando a cosas y cosas que ya hemos podido ver. Luego tenemos otra película que se llama Apa en húngaro, Father, también de 1966, de István Szabó. István Szabó es un genio. De hecho, luego hablaré un poco en detalle justamente de esta persona, porque la historia del cine, sí, es una historia comunal, pero hay genios o genias que tienen que ser sacadas
de esa historia y hablar en detalle de ello. De hecho, solamente me voy a detener en dos personas en la sesión de hoy, que va a ser justamente István Szabó y Béla Tarr. Son los grandes cabezas del cine de Hungría. István Szabó es el más joven de esta generación, es mucho más joven que Yang So. Y yo aquí tengo la gracia, porque al final estamos en una época del modernismo, donde también en Francia se está haciendo las grandes películas de la Nouvelle Vague, de la Rivière Gauche. Bueno, pues muchas veces se dice que la Nouvelle Vague o eres admirador de Truffaut o eres un gran fanático de Godard, ¿no? Yo creo, siguiendo como esta especie de paralelismo un poco a la Europa del Este y un poco a los socialistas cinematográficamente hablando, o eres de Miklos Janso o eres de István Szabó, porque son dos figuras que, al igual que Truffaut y Godard, parece que hablan de lo mismo y en cierto modo pueden hablar también de lo mismo y están dentro del mismo circuito de movimiento y de relaciones personales y tal, pero su forma de tratar las cosas es muy, muy diferente. Mientras que Yang-so usa esos planos largos, esos espacios abiertos, ese movimiento, esa coreografía del poder, como muchas veces se llama, István Szabó es mucho más íntimo, mucho más personal, es casi hasta poético, diría yo. Entonces, son dos formas de ver el cine en ese momento completamente, radicalmente diferentes, pero hermosas, cada una en su circunstancia. Como decía Fader, de Chabot, es la construcción de la memoria, porque consiste en un joven, de nuevo suelen ser esos jóvenes que piensan, que reflexionan, internamente siempre para ellos, grandes monólogos sobre todo, un joven que intenta recordar a su padre muerto. Y claro, en el recuerdo también hay fantasía, porque recordar a una persona no tiene por qué ser 100% exacto y no lo va a ser. El recuerdo que tenemos de alguien no va a ser el espejo claro de la persona que realmente fue al quien intenta recordar. Entonces, Chabot, a través de esta película, nos transmite una pregunta esencial, que es cómo recordamos, o mejor dicho, cómo recuerda una sociedad aquello que no puede contar abiertamente, ya que la censura lo impide. Con esta película habla de estos temas. Siguiendo la historia, ya entramos a la época de los 60, de los 70, la que los expertos llaman la gran edad de oro. Hablamos de que Kadar en ese momento sigue gobernando y ha dicho que es alternativo. Sé que al comienzo, no sé si a partir del 56, está gobernando creo que hasta el 58 aproximadamente, y luego como en los 60 hasta los 70 o cosas así, vuelve. Hay un momento donde para y ya deja de gobernar. En ese momento el régimen de Kadar muestra lo que se conoce como la libertad cultural del momento, la libertad entre muchísimas comillas, porque de nuevo sigue habiendo bastante censura. ¿Por qué hablo de edad de oro en ese momento? Por 5 motivos principalmente. Primero, y creo que una de las cosas más importantes, que es lo de la financiación estatal. De igual forma que ocurría con la Nouvelle Vague en Francia, los proyectos de Truffaut, de Godard, de Rivet, de diferentes autores y autoras de ese momento, estaban plenamente apoyados por el Estado. En la Hungría de Kadar eso también se dio. Se apoyaba muchísimo los proyectos cinematográficos, de nuevo, por esta idea de que el cine tiene el gran poder de movilizar a la gente. Había también autonomía artística, cierta y relativa autonomía artística. Yo lo podría comparar como a la situación de Andrei Tarkovsky cuando intenta crear una película en la Unión Soviética, ve que hay muchísimos problemas y muchísima burocracia a la que se debe enfrentar, pero aún así te hace una película como La infancia de Iván, ¿no? Es decir, te hace una obra maestra donde te habla de la guerra y de la miseria y de la pobreza del pueblo ruso. Otro de los puntos de la Edad de Oro
sería la excelente formación cinematográfica. Esto es algo que ya he ido aclarando desde el comienzo. Hungría tiene un gran repertorio de técnicos maravillosos y de artistas fascinantes, que eso poco a poco se va desarrollando y que esta vez, en vez de que haya fuga de cerebros, se quedan en el propio país. Otra cosa importante, que lo que mencionaba también con anterioridad, es que los artistas pueden acceder al circuito internacional de festivales. Es decir, pueden ir a Cannes, pueden ir a Venecia, pueden ir a Berlín. Y de hecho muchos de ellos van a ganar premios. Y de hecho ahora, cuando hablemos de las películas de esta época, vamos a ver que muchos de estos ganaron diferentes premios. Y por último, el último punto que daría la justificación a esta etiqueta de edad de oro sería la historia de Hungría, que esto también lo he ido recalcando bastante. La historia traumática de Hungría hace que los artistas puedan sacar muchísima inspiración de ahí, hasta el punto de hablar, justamente lo que decíamos antes, de hablar del presente a través del pasado, de usar una guerra de principios del siglo XIX para hablar de la situación geopolítica en el momento en el que el autor o la autora está haciendo la película. Y de aquí vamos a hablar de dos películas principalmente, que es The Red and the White, 1967, de Miklos Janso, película que aparece, se estrena sobre todo en Cannes, en Berlín, en Venecia. Es decir, es una película que tiene su movimiento. Y aquí sobre todo se consolida esta cosa que había mencionado antes, de lo de la coreografía del poder, que esto no es más que el movimiento de las personas en ese plano grande, estático y súper abierto, donde el poder exige que la gente dance, entre comillas, es decir, que camine, que se mueva por voluntad del propio régimen. Esto es lo que llamamos coreografía del poder. La película en realidad se da sobre todo en lo que sería la guerra civil rusa entre los rojos y los blancos. Entonces es un espacio de cultivo maravilloso para hablar justamente de esta coreografía, porque no solamente se mueven los rojos, sino también se mueven los blancos, todos por un objetivo común, no derrotar al otro. Para eso necesitas moverte, no quedarte estático, como pasaba en Verdún con las trincheras apostilladas. La otra película es de Itzvan Chabot, que es Love Film. En ese momento hay que también mencionar otra cosa. Es decir, antes decíamos que Hungría no tiene gran peso a principios de la historia de su cine, sobre todo estaba Hollywood ahí metiendo un poco la zarpa, pero poco a poco, gracias a estos circuitos de festivales, se va conociendo el cine húngaro, la gente se apasiona por el cine húngaro y sus autores comienzan a tener gran repercusión internacional. Itzvan Chabot va a ser uno de esos referentes internacionales. Y luego veremos que muchas de sus películas tienen sobre todo apoyo de productoras europeas, incluso estadounidenses. Concretamente, Love Film es una película que habla de la memoria, que habla justamente también de lo íntimo, que habla del paso del tiempo y de las relaciones personales. Son temas que en su cine van a ir apareciendo recurrentemente. Y ya que seguimos hablando de Itzvan Chabot, vamos a detenernos un poco en él y hacer un poco más de análisis cinematográfico per se, de dónde viene su mente, de quién es exactamente y qué otra obra, acaso que alguien nos esté escuchando y le guste, decir, ostras, pues mira, ya que hemos hecho esta comparación graciosa entre Truffaut, Godard y Jacques y Chabot, pues bueno, quizá me declaro más saboriano que jansoriano, ¿no? Pues bien, es un joven húngaro posterior a lo que se conoce como la generación del 56. Recordemos que es el momento donde los soviéticos tienen el control absoluto de Hungría. Es alguien que a mí me apasiona en ese sentido y quizá también por eso me he detenido un poco más en él personalmente, porque hace películas muy íntimas, planos muy cerrados. Yo para mí lo considero como un poeta visual en toda regla,
porque él consigue traducir el verso en imágenes y eso es muy potente. Habla sobre todo de la memoria, como ya hemos visto con Father y con Love Film. Habla de la identidad y sobre todo habla también de Bucarest. Habla de la capital, habla de su encuentro, de sus calles, de su arquitectura. Se enamora de la ciudad, por así decirlo. Y es un hombre que poco a poco va mirando progresivamente a la historia de Hungría, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es un hombre que intenta abrir las puertas de Hungría al mundo, pese justamente a la situación surrealista de estar bajo un régimen totalitario que no te deja hacer mucho. Hay 3 películas que quiero destacar de él, sobre todo la primera porque es esencial y visualmente impactante, que es Mephisto, de 1981. El color en Mephisto es fascinante, sobre todo porque juega mucho con, con la idea de ese rojo sangre propio del nazismo. Es un actor, la película se centra en ese señor que estamos viendo en pantalla, en un actor que triunfa bajo el régimen nazi. Eso ya nos da pie a pensar muchísimas cosas, sobre todo cosas malas, ¿no? Es decir, porque alguien que triunfa bajo un régimen totalitario, lo más seguro es que sea a través del nepotismo o sea a través de sea a través de pisar muchas cabezas. Y es que esta es la cosa que nos plantea justamente Ivan Chabot, la idea de, de qué tenemos que hacer o qué deberíamos hacer como individuos para enfrentarnos al sistema político. ¿Hemos de rendirnos al sistema político o hemos de seguir luchando por nuestros valores personales? Es una idea muy interesante esta que hace sobre la relación entre el artista y el poder, que creo que es esencial y creo que es algo que en realidad es indiscutible y que eh, sobre todo en tiempos de inestabilidad y de convulsión geopolítica, el artista más que nunca tiene que alzar la voz. El artista no un mero actor. En este caso, si estamos hablando de actores, el actor no es un mero actor, el actor es un medio, un canalizador del arte. Tiene también la voluntad y la potestad de defender intereses políticos, sociales, humanitarios, no simplemente ser un mero peón y una marioneta. Los directores, los escritores, los pintores, tienen ese deber con la sociedad. Es decir, no solamente cada 2 o 3 años estrenar una película, eso no. Tiene que haber algo más, tiene que haber una implicación moral y social. Entonces, eso se muestra en Mephisto, o al menos eso es lo que podríamos intuir o digerir cuando vemos Mephisto. De hecho, fue tan buena la película que en 1981 gana el Oscar a Mejor Película Internacional. La primera película húngara en ganar el Oscar. Esto fue un boom y evidentemente a partir de aquí el cine húngaro fue para arriba, que ya venía de una buena cosecha de los años 70, de los años 60, porque recordemos Mephisto del 81, es decir, viene de muy buena cosecha. Luego tenemos otra, que es Coronel Relt, del 85, que en este caso, en vez de usar al imperio nazi, al Tercer Reich, usa el imperio austrohúngaro para hablar justamente de la escalada del poder, de cómo escalar dentro de la jerarquía del poder a través de secretos, de mentiras, de bulos. Esto es algo que podríamos comparar con El apartamento de Billy Wilder, porque también hay una especie de jerarquía del poder, pero mucho más bonita, mucho más suave dentro de lo que cabe, pero siendo evidentemente una película muy trágica. En este caso lo que pasa es que no lo llevamos a la comedia, sino más bien incluso al suspense, tiene sus toques hasta incluso de terror, pero sobre todo de un drama. Y por último, la última película que quiero comentar de Chabot para seguir con este ciclo de historia del cine es Hanusim, del 88. Es una película que habla de la vida
a veces ficticia, a veces real, de Erich Jan Hanussen, el que fuera el mentalista de Adolf Hitler. Esto es muy gracioso, pero parece que los grandes líderes del mundo han tenido siempre como sus consejeros, ¿no? Ahí está el caso de los zaristas con el señor este que ahora no recordaré, que era una especie de cura pitoniso, extraño. Rasputín, ¿no? Rasputín, justamente. Rasputín, ahí tenía, los zaristas tenían a Rasputín, pues bueno, podríamos comparar a Hanussen con el Rasputín nazi. Sí, Hanussen le enseñó a Hitler estos movimientos frenéticos que vemos en los discursos de Hitler, esta forma de oratoria, pues se lo enseñó Hanussen. Hitler no era un genio, Hitler simplemente sabía dónde copiar y copiaba muy bien. Y Hanussen le enseñó todo lo que sabía. También por eso muchas veces cuando hablamos del nazismo hay una corriente esotérica que sobre todo está encabezada por Himmler, que no Hitler, sino Himmler, el que fuera el jefe de la SS, de la Gestapo, que es esta cosa esotérica que muchas veces vemos sobre todo en películas como Indiana Jones, de los nazis intentando conseguir los elementos sagrados que pueden cambiar el curso de la historia, ¿no? Pues eso existía en realidad, sí que había una parte muy esotérica dentro del nazismo y sí que estaban muy empeñados en intentar conseguir a ese hombre ario. Bueno, como llegar a Montserrat, ¿no? En Cataluña, para absolutamente, absolutamente. El Santo Grial, ¿no? Totalmente, y mandaron expediciones incluso a Nepal para intentar encontrar el Shangri-La, es decir, que estaban muy locos con eso y con muchas más cosas, pero bueno, con eso también. Sobre todo es una película que habla concretamente del individuo frente al poder, cómo nosotros como individuo, de forma individual, podemos enfrentarnos a ese poder. Y si no podemos enfrentarnos a ese poder, ¿qué hacemos? ¿Nos adherimos a ese poder? Hanussen fue uno de los que se adhirió a ese poder para intentar tener privilegios. Ostras, porque ser el consejero, el pitonizo, por así decirlo, de Adolf Hitler, tiene también muchos beneficios, lógicamente, en un momento donde la dictadura está aniquilando a todo opositor, pues evidentemente estar al lado del que aniquila a los opositores, pues te va a venir a ti muy bien, ¿no? Entonces Hanussen lo supo usar ese poder. Volvamos a la historia. Estamos en los 70, en los 80. En este momento, el socialismo de Gulag, el que ya habíamos hablado que era el que había instaurado Kadar, entra en casa. ¿A qué me refiero con esto? El socialismo deja de hablar de temas grandes, por así decirlo, y comienza a hablar de los problemas sociales de la gente. Es decir, el Estado en este momento no exige, pero el que no te exija que hagas cosas, eso también tiene un precio, porque eso se repercute en conformismo, en burocracia, en la falta de perspectivas que puede tener uno a nivel laboral o social, muchísimos problemas familiares, porque si al final todo se da dentro de casa, va a tener que convivir con tu familia y a veces nos guste o no, somos personas diferentes y hay muchos problemas dentro de la familia y sobre todo también una cosa muy, muy interesante que es lo de la brecha generacional. No es lo mismo las juventudes de los 60, de los 70, de los 80, que nacen con mentalidades muy diferentes y que hacen cines también muy diferentes a los autores de los 30, de los 40, que siguen sobreviviendo a duras penas, muchas veces siendo ayudantes de dirección o intentando meterse en rodaje, pero que ya no están dentro del circuito per se de películas que el régimen del socialismo de Gulag apoya. Dentro de estas películas tenemos a mi queridísima Marta Metsarot, que esta es una directora de la que también podría haberme detenido, pero por falta de tiempo no podemos, así que solamente vamos a hacer una breve introducción de ella. Es una de las grandes directoras del cine húngaro y una de las grandes pioneras, porque cuando hablamos, sobre todo esto es la lástima, de cuando hablamos de la historia del cine, hablamos de la historia de los hombres en realidad. Esto es un gran problema. Y sobre todo, en teoría de toda historia de la literatura, historia del arte, han habido directoras, han habido grandes directoras
Lo que pasa es que necesitamos o bien redescubrirla o bien intentar promocionarla. Y Marta Metsarot es una de estas directoras, hasta el punto de que es tan buena que con su película Adoption de 1975 gana en Berlín. Es decir, eso es un hito. Ya tenemos dos grandes premios. Tenemos un Oscar y tenemos el Oso de Berlín. Cuidado, esta es antes que el Oscar. Estamos hablando del 75. Marta Metsaro es una pionera en todo, en ganar premios, en hacer un tipo de cine cuanto menos intimista. Y es que precisamente Adoption a eso. Es un cine que habla, y esto es lo que me encanta, habla de la mujer dentro de la Hungría socialista de Gulag. Habla de la maternidad, habla de las relaciones familiares, habla de la identidad, habla de la memoria personal, habla de tantos temas que a lo largo de la historia del cine los hombres no se han atrevido a hablar, bien porque no le importaba o bien porque no sabían siquiera que existía. De pronto viene Marta Metsarot y dice, espera un momento, nosotras también tenemos voces y hemos tenido que aguantar la guerra. Sí, vosotros habéis ido al frente, pero nosotros hemos tenido que aguantar la guerra, hemos tenido que aguantar que se nos muera nuestro padre, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro marido, nuestro no sé qué, y encima hemos tenido nosotras que continuar viviendo para reconstruir esta nación, ¿no? Entonces, todo esto lo plantea Marta Metsarot y es fascinante en ese sentido. Bien, y aquí ya empezamos con otro genio. Es decir, los 60, los 70, esta época, los 70, perdón, y los 80 está cargada de genios. Y cómo no, hay que hablar, evidentemente, de nuestro querido Béla Tarr con Family Nest, 1979, una película que encaja perfectamente en esta cosa que estoy hablando del socialismo gulag entrando a la casa. Porque precisamente Family Nest, lógicamente no es el Béla Tarr de Satatango, es decir, hay todavía mucho recorrido que hacer para llegar a Satatango, pero bueno, Family Nest es un drama prácticamente documental. De hecho, en este momento se empieza a cuestionar la frontera entre la ficción y lo documental, porque al final este cine social intenta meterse tanto en las casas, meterse tanto en la historia, que a veces uno se olvida del propio guión y simplemente se deja guiar por los personajes reales que se están hablando, porque al final tienen tantísimo carisma que dice, ostras, es que esto me está haciendo la película entera. Y de hecho, una de las pioneras de cine documental sociológico húngara es Judith Ember, otra genia del cine en ese momento. Otra película de ese momento, también de Béla Tarr, que hay que comentar, es The Outsider. Trata sobre un hombre completamente marginado, con una vida inestable, un hombre que se echa al alcohol, que se echa a la mala vida por diferentes causas y circunstancias. Y es una película muy dura que nos plantea la pregunta de qué significa vivir en, en una sociedad en la que no pueda encontrar un lugar dentro de ella. Es decir, ¿cómo puedes seguir viviendo sin sentirte abrazado por la gente que debería ser tu familia, tus amigos? Esto también va mucho con la idea esta socrática, ¿no? De la ELA, de la ciudad-estado. Si no puedes estar dentro de la ciudad-estado y te sales como si te extirpasen un brazo de tu cuerpo, necesita a tu gente, necesita a tu comunidad. Esta película habla de eso, de los lazos humanos que generamos y que debemos generar para no sentirnos justamente marginados ni completamente, bueno, solitarios, por así decirlo. Siguiendo con la historia, vamos a un momento también crucial. Hay como diferentes fechas, ¿no? En la historia del cine de Hungría. Teníamos 1896, teníamos 1956, también 1919 con la República Socialista Húngara. Y de pronto llegamos a 1989. No solamente un año clave para Hungría, sino para el mundo en general. 1989, el momento en el que cae la muralla que divide Berlín. Y en realidad es la precursora claramente de lo que sería la caída como efecto dominó de
de la esfera soviética, la esfera comunista. Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, todos poco a poco van dejando atrás la economía planificada y van llevando esa economía a un modelo más bien capitalista, y en vez de ser una dictadura se intenta apostar por una democracia liberal, evidentemente apoyándose en la Comunidad del Carbón en ese momento y en la OTAN. 1989, en Hungría cae el régimen comunista y comienza la transición. Una transición que en realidad, si vemos la historia política actual de Hungría, una transición que se ha visto mermada sobre todo por un señor llamado Viktor Orbán, que hace poco fue echado del poder por, creo que se llamaba no sé qué, Magyar, es decir, alguien como un joven que antes era parte del partido de Fidesz, el partido del que era Víctor Orbán, y que bueno, parece que ha traído como un nuevo aire de esperanza y de europeísmo a Hungría. Pero siguiendo con la caída del régimen comunista, hablamos de que como toda caída de dictadura, como nosotros tenemos aquí la experiencia sobre todo en España, de pronto desaparece la censura, pero cuidado, esto es paradójico, desaparece la censura, pero también desaparece el dinero. Entonces, sin dinero no podemos grabar. Entonces, si no podemos grabar, ¿qué narices hacemos? Claro, entonces, esto es algo esencial porque el cine, sobre todo el cine de Europa del Este, va con la mentalidad de intentar hacer un cine cuanto menos caro, mejor. Por una sencilla razón, es decir, no tenemos recursos. Tenemos que pagar, evidentemente, a la gente que participa, lógicamente. Entonces, vamos a intentar buscar escenarios lo más simples, pequeños y reales posibles, y vamos a intentar no intervenir mucho en la escena. Vamos a grabar lo que vemos. Eso es lo más barato, porque no tenemos un plató para intentar pintarlo todo y hacer la habitación como me encantaría. No, vamos a salir a la calle y ver lo que hay. Entonces eso es muy importante para justamente la mentalidad que los directores y las directoras van a ir tomando poco a poco. La primera película de la que me gustaría hablar es Sweet Emma, Dear Bob, de 1992, perdón, dirigida por Istvan Chabó. Istvan Chabó, ya hemos hablado de este señor, mi querido gran Istvan Chabó, trata justamente de dos profesoras de ruso que llegan a la capital de Hungría en 1989. Justamente en el momento donde todo está cambiando radicalmente. Claro, estas dos señoras tienen el miedo a que su privilegio y su condición social justamente se vea completamente erradicada por lo que parece que es el fin de la revolución, llamémoslo así, el fin del régimen comunista, y lo que probablemente sea la transición hacia una democracia liberal. Entonces ellas se tienen que ver en esta situación de decir, ostras, ¿qué hacemos ahora con nuestra vida? Y sobre todo se tienen que preguntar quiénes somos nosotras en este nuevo sistema político. La siguiente película, que es de Belatar, es del 88, se llama Damnation y muestra sobre todo el paisaje decadente de Hungría. Es una película muy paisajística, que muestra, hace un gran paralelismo con la caída del régimen próximo. Porque si bien han escuchado, he dicho 88, queda un año para la caída del régimen, pero no nos engañemos, en el ambiente todo el mundo sabía que esto en algún momento iba a explotar. Y Belatar fue un pionero en ese instante. Él sabía perfectamente que esto le quedaban 2 telediarios. Entonces, a través de esta película, Damnation va mostrando justamente como una película transitoria a lo que parece que va a venir de pronto. Y en el 94, el propio Belatar estrena la famosa Satatango, que es considerado como el nuevo cine húngaro después del comunismo, ¿no? Una película que muestra las consecuencias de esta caída del régimen comunista y cómo un
pequeño pueblito, ¿no? Una pequeña villa o aldea, tiene que lidiar justamente con todos los problemas que va a traer esta nueva transición y cómo el pasar de una economía planificada a una economía capitalista, como de lo público a lo privado, eso va a traer muchísima injusticia social, más de la que incluso podría haber habido antes. Y hablando justamente de Bélatar, creo que es el mejor momento para hacer una pequeña pausa y hablar precisamente un pelín más de él. Bélatar, quien falleció realmente hace poco. De hecho, creo que hasta hicieron una retrospectiva, juraría que en la Filmoteca de Cataluña, si no mal recuerdo. Comenzó a rodar sobre los 70, justamente cuando estábamos hablando de Family Net, fue su primera gran obra. Es verdad que ya había hecho varios cortometrajes antes, de hecho tiene uno muy famoso, que es un plano secuencia, es un traveling, ahora no recuerdo el nombre del corto, pero simplemente con esta imagen va siguiendo una cola de desempleados hasta el puestito de donde le van dando cositas, ¿no? a los desempleados. Y va siguiendo esa cola enorme. Simplemente va siguiendo. Entonces, esto es muy característico en el cine de Bélatar. El tiempo, la espera. No es tontería cuando, retomando la película de la que hemos hablado antes, Satatango del 94, es una película que dura 7 horas. Es decir, y uno se preguntará, ¿por qué 7 horas? Es decir, es que no tenía nada mejor, no tenía nada mejor que hacer ese señor que estar grabando 7 horas. Bueno, lo cierto es que grabó más de 7 horas, ¿no? Pero tuvo que recortar por evidentes razones. La cosa de grabar 7 horas es intentar que sea la película lo más realista y lo más inmersiva posible, que tú sientas la desesperación de esos personajes, que para ti dejen de ser personajes, que para ti sean personas reales que puedas ver y que puedas intimar. Es decir, claro, nosotros ahora desde nuestra posición cómoda del 2026 quizás lo entendemos más como una especie de juego metaficcional y decir, ostras, qué genio, tal. No, pero alguien que está viendo, alguien húngaro que está viendo esa película en el 94 dice, ostras, es que esta es mi vida. Es que esto a 7 horas podría ser una jornada laboral de mi vida. Estar caminando de un punto a otro sin ningún tipo de idea de qué va a pasar conmigo, de qué va a pasar con mi familia, de qué va a pasar con mi comunidad. Y simplemente vamos yendo de un punto a otro. Y por eso, si me tengo que tomar 15 minutos, me los tomo, porque es lo único que me queda. Qué mínimo tomarme esos 15 minutos para poder estar conmigo mismo. También otra cosa con Bélatar es la colaboración muy recurrente, de hecho, con László Krasznahorkai, que bueno, fue el escritor, premio Nobel. De hecho, no sé si o bien se lo dieron hace poco el premio Nobel o falleció hace poco László Krasznahorkai. Eso sí que no lo sé. Pero bueno, sé que es alguien muy famoso y que de hecho cuando se le dio el premio Nobel, pues vamos, fue un evento, sobre todo en Hungría. Fue como cuando en Polonia se eligió al Papa polaco, ¿no? Al buen Papa. Pues vamos, fue un gran evento. La siguiente película de Bélatar, de la que quiero hablar un poquito, es Workmen's Harmonies, del 2000. Bueno, esta película es brillante en todos los sentidos, es un caos colectivo en toda regla, no tiene nada sentido y al mismo tiempo todo tiene mucho sentido, todo está entrelazado y en realidad uno puede decir, ¿de qué trata la película? Bueno, pues en realidad, independientemente de que sí que hay una especie de tramita ahí con nuestro protagonista que de pronto se encuentra una ballena y tal, en realidad el tema esencial del que quiere hablar Bélatar, a través de esos planos tan característicos suyos y esa espera suya y esa prolongación del tiempo, es sobre todo que la multitud tiene la capacidad de pasar de la normalidad a la violencia en cuestión de segundos. Y eso es esencial, porque esta película lo muestra perfectamente. Y muestra justamente
que nosotros, el ser humano, podemos ser volátiles hasta ese punto de decir, ostras, sí que tenemos la capacidad de montar una revolución, sí que tenemos la capacidad de convertir lo real en una absoluta, en un absoluto cuadro de Dalí. Es decir, y eso deja mucho que pensar si realmente nos ponemos detenidamente a reflexionar sobre ello. Esta película en realidad daría para un análisis solo durante horas porque hay muchísimas cosas, cuestiones hasta fantásticas, de hecho, en las que uno podría estar hablando largo y tendido. Pero como no tenemos el tiempo, tenemos que pasar al caballo de Turing, de Turing Horse, del 2011, una película que, por así decirlo, para quien no la haya visto, trata de un padre, una hija, un caballo y 6 días de recorrido. Es una película que a mí me gusta llamar como cine apocalíptico. Esto es, o al menos se acerca a lo que sería el cine apocalíptico, de gran influencia del cine apocalíptico ruso. Porque en esta película, en este transcurso, en este camino, se muestra lo que es el agotamiento del mundo. No solamente el cansancio del padre, no solamente el afán de la hija, no solamente pues bueno, la fuerza del caballo, sino el agotamiento del mundo. Los personajes y el mundo en este plano están entrelazados, están imbricados. Y en ese sentido, si uno tiene el tiempo y si uno tiene la fuerza, sobre todo, y la voluntad de adentrarse con el caballo de Turín, adelante. Sí que es cierto que antes uno necesita digerir los pensamientos y estar sobre todo en paz con uno mismo. Y para concluir esta historia del cine húngaro, esta brevísima historia del cine húngaro, porque me he saltado muchísimas cosas, pero bueno, vamos al cine húngaro contemporáneo, sobre todo al cine de ahora, del siglo XXI. Y son cineastas con nueva mentalidad, con muchos de ellos ya han nacido en la época de la democracia. Y el primero del que quiero hablar es György Palfi, un señor que a mí me fascina. Y la película que quiero mencionar, bueno, son dos, pero sobre todo esta, que es Taxidermia del 2006, es una película rocambolesca. Es decir, uno viendo ya la portada, es que se puede imaginar que esto no va a ir bien. Es decir, habla, yo lo catalogo, no sé si bien o mal, pero como absurdismo político, porque en realidad la política ya de por sí es absurda. Entonces, es casi redundante, pero bueno, no hace más la idea de este género o de lo que quiere mostrar György Palfi, que es un señor, la historia de un niño que es engendrado eh, por, un, por un cerdo y el niño sale con una cola de cerdo al que le arrancan la cola y a partir de ahí vamos viendo la vida de este niño, cómo poco a poco va cayendo en la más absoluta locura hasta el punto de convertirse en un señor de 400 o 500 kilos atascado en su sofá y que convive con gatos gigantes que tienen que estar encerrados en una jaula porque si no los gatos seguramente, al ser gatos de pelea, seguramente lo vayan a devorar. Y la única persona que tiene a su lado, ya que su mujer murió y solamente tiene a un hijo, es precisamente ese, su hijo, que se dedica a la taxidermia. Bueno, el final es una locura, aunque uno viendo la portada puede empezar a hacer diferentes lazos mentales. Es una película también muy graciosa. György Palfi juega muchísimo con la comedia. Además, el absurdismo tiene esa cosa, ¿no? Esa corriente de jugar sobre todo con lo que es el humor negro. Y otra película que vi, que tuve la suerte de ver fue en el DA de este año, que es Him. De hecho, yo conocí a György Palfi a través de esta película de Gen, que trata sobre una gallina que escapa de una granja y, bueno, comienza la aventura de esta gallina. Es muy graciosa, es
Es una locura de película. Lo que pasa es que no está al nivel de Taxidermia, ni mucho lejos, ni mucho menos. Pero justamente habla sobre, dirías, ¿cómo me puedo yo sentir representado por esta gallina? Pues bastante, porque es una gallina con sentimientos que intenta, primero, escapar del sitio donde la van a matar, y segundo, donde conoce a un grupo de personas que poco a poco van entrelazando sus relaciones y las vamos viendo como de campo por fuera. Esta gallina al mismo tiempo tiene que sobrevivir, pero también se enamora de un gallo. Es decir, son las circunstancias sociales que nosotros mismos viviríamos a través de una gallina. Es decir, esto es ni más ni menos que la animalización de los sentimientos. Una fábula en toda regla. Y es hermoso en ese sentido. Sigamos con Laszlo Nemes, el que dirigiría El hijo de Saúl, Son of Saul, una película muy famosa porque incluso cuando hace pocos años con el tema del Oscar a Mejor Película Internacional se hablaba de la zona de interés por esta cosa impactante de hablar de la banalización del mar y del mal, perdón, y de sobre todo mostrar el miedo y el horror fuera de campo, pues bueno, esta película lo hace ya en el 2015 y lo hace maravillosamente, porque, y aquí hay una gran diferencia, bueno, antes de nada, es una película que se da en Auschwitz y que justamente sigue los pasos de Saúl, quien está dentro de este complejo, esta carnicería loca que se montan los nazis. Y bueno, vemos un poco la vida de este señor dentro del campo de concentración. Entonces es muy curioso, si nos paramos aquí, porque me quiero parar en Laszlo Nemes, porque es un gran evolucionador, sobre todo de la forma que se va siguiendo dentro del cine de Hungría, y quiero hacer una especie de comparación escalonada de tres autores, de Janso, de Tar y de Nemes. Mientras que Janso usaba la distancia, lo de esos planos abiertos y esa gente danzando por culpa o a través del poder, Béla Tarr usa el tiempo, usa la espera para justamente hablar de este poder que es alienante. Y viene Nemes y de pronto dice, vale, entiendo todo lo que decís, pero yo no voy a poner planos grandes, yo no voy a hacer que la película dure 4 horas, voy a intentar poner el plano lo más cerca de la cara para generar incomodidad, para generar intimidad, y vamos a hacer que todo el horror, todos los gritos, todos los lamentos se vean fuera de ese primer plano. Entonces, esta evolución del cine húngaro, ya veremos, ¿no? Dónde va, pero por ahora va como esta escalonada, ¿no? Empezamos con ese plano abierto, luego, sobre todo con Yang So, luego comenzamos con el tiempo ralentizado, esa espera de Tar, y luego saltamos a Laszlo Nemes con esa proximidad hacia un primer plano completamente en la cara. Entonces, por ahí podríamos estar hablando de esta evolución y así podemos enlazar todos los conceptos de esta hora de sesión. Pero antes de concluir, quiero mencionar solamente 2 películas más que me parece también muy características y muy llamativas, que son En cuerpo y alma, de Ildiko Enjedi, del 2017, que es una historia de amor sumamente extraña y muy delicada, muy delicada, que sigue también los pasos poéticos, casi líricos de Sansó, donde 2 personas que trabajan en un matadero tienen el mismo sueño y a partir de ahí comienzan a hablar y comienzan a mantener una relación sumamente atípica.
Es una película que tuvo tanto impacto en su momento que llegó a ganar el Oso de Berlín. Y por último, ya para concluir, quiero poner sobre la mesa la película de Cornel Mundruzzo, que es White God, del 2014. Una película también surrealista en muchos sentidos. Muchos podrían incluso catalogarla hasta como realismo mágico. De hecho, hay algo que a mí me recuerda de Alice Rosbacher, la autora de Lázaro Felice, justamente con ese final de la película de Lázaro Felice, puede tener mucha sintonía con esta película. White God trata de una niña que pierde a su perro y que se lanza a buscarlo, pero de pronto se da cuenta que el perro es el líder de una rebelión de perros. Justamente esta imagen lo deja todo muy claro, ¿no? Una rebelión de perros. Es una película que habla de la exclusión, que habla de la desigualdad, que habla de la violencia y que habla sobre todo de la dominación que ejercen los medios y los sistemas políticos hacia las personas. Son ideas que, si nos damos cuenta, no son originales en el sentido de que de pronto se esté innovando. Son cosas que si no hemos dado cuenta, se han ido llevando a lo largo de toda la historia del cine húngaro, precisamente por esta historia traumática en la que he intentado detenerme en varios momentos. Y con esto en realidad concluimos. Ojalá siga el cine húngaro despertando interés, siga mostrando esa faceta fascinante que tiene. De hecho, justamente este año en el Docs Barcelona vi un documental húngaro que trataba precisamente el tema de Víctor Orbán y cómo poco a poco estaba convirtiendo lo que era en teoría una democracia liberal en una autocracia, pero que muestra justamente esa vertiente política del cine húngaro, pero sin ningún tipo de duda, independientemente de que se puedan hacer dramas, que se puedan hacer películas de horror, porque sí, hay una industria de género en Hungría, y de hecho yo me he ceñido más un poco a lo que sería más el cine social, político, lo que a mí personalmente me llama más, pero bueno, al final una historia del cine no es una historia ni concluida ni certera. La historia del cine, según que la cuenta, es la mirada de una historia del cine. Así que nada, espero que esto sirva para seguir aumentando las ganas por ver no solamente cine húngaro, sino cine de Europa del Este. Sí, sí, muy interesante, muy interesante. La verdad es que habría que encontrar a un perfil de personas que en su bagaje filmográfico hayan aterrizado algún que otro título de los que has mencionado, sí. Absolutamente. Me imagino que será muy interesante. No, sobre todo la reconstrucción, el apoyo, ¿no? El momento histórico de cada película. Sí, porque al final es que si no, es decir, uno puede estar lanzando aquí películas al azar y si no tenemos un pie, sobre todo historiográfico, que nos esté acompañando, es muy complicado. Y sobre todo un cine como el húngaro, que justamente vive mucho de eso, de su propia historia. Entonces, por eso creo que era el foco adecuado, o al menos así lo sentía. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Ha sido muy interesante y espero que para los seguidores sea muchísimo más. Esperemos que sí. Muchas gracias, amor. Venga, hasta otra. Gracias.